Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya a punto de culminar con esta semana número 3. Estamos a 2 días, sábado y domingo, de que demos por concluido esta semana y con ello el periodo en el que vamos revisando los recursos. Recuerden que la semana número 4 es una semana de integración, es decir, es una semana en donde todo lo que aprendimos durante estas tres primeras lo vamos a integrar a través de diferentes actividades. Ahí es donde ustedes van a demostrar las habilidades y los conocimientos que han logrado identificar. Les sugiero que analicen, que revisen los recursos, que revisen sus retroalimentaciones con el objetivo de que en esa semana tomemos en consideración todas estas áreas de oportunidad que tenemos y podamos mejorar con ello y demostrar en estas actividades que hemos logrado con un buen nivel los aprendizajes esperados. Eh, Entiendo que ahorita hay nuevas tecnologías que pudiésemos usar para de alguna forma tratar de mejorar nuestras actividades. En efecto, sin embargo, recuerden que estas nuevas tecnologías no son específicas de cada una de las actividades que desarrollamos, sino que analizan de forma general, muchas veces de manera incorrecta, lo que estamos haciendo en la actividad. La idea es, pues, de alguna forma, revisar lo que nos están proporcionando y aplicarlo a las preguntas que nos están realizando. Entonces, recuerden que estamos en un proceso formativo en donde nos formamos y para formarnos es necesario que nosotros leamos, que practiquemos, que socialicemos lo que sabemos y para ello tenemos diferentes actividades dentro del aula virtual. Tenemos las actividades, tenemos los recursos, tenemos los foros, los cuales todos estos nos sirven para tratar de mejorar en cuanto a las habilidades y conocimientos. Es como alguien que nunca ha caminado y de repente agarra una bicicleta o agarra un automóvil. Es decir, sí va a tener cierto conocimiento, pero le va a ser más complejo identificar qué es lo que hace mal, porque hay diferentes pasos previos a manejar un automóvil que uno tiene que hacer, ¿no? Caminar, por ejemplo, es elemental. Entonces, no nos apresuremos. Lo importante es que nosotros vayamos identificando algunas herramientas que vayamos mejorando en cuanto a la redacción de nuestras actividades, a la respuesta en la que nosotros eh, eh, damos nuestra opinión, damos nuestros argumentos de lo que nos están preguntando. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje. Les voy a colocar las diapositivas de esta semana. Entonces, espacio abierto para el aprendizaje, el segundo de la semana número 3. Mi nombre es Jorge Joaquín Maibaeza, asesor virtual de este módulo número 13. Déjenme cerrar estas ventanitas. Se abren cuando inicio la computadora. Bueno, ¿cuál es el propósito de la sesión? Nuevamente es recordarles que el propósito de esta sesión, el principal, es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Es normal que cuando nosotros estamos en un proceso de formación, al leer los recursos o al leer la rúbrica de evaluación o al tratar de practicar con los diferentes modelos matemáticos que nos proporciona la plataforma, tengamos algunas dudas. Entonces, eso se convierte en el principal insumo de estos aprendizajes abiertos de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, la idea es esa, que una vez que ustedes han identificado alguna área de oportunidad que tienen, la comenten en esta sesión, ¿no? En ocasiones no hay dudas que quieran compartir o que puedan compartir, entonces nos atenemos a aquellos áreas de oportunidad que se han presentado en generaciones anteriores y que probablemente para evitar que se sigan cometiendo, planteamos algunas áreas de mejora en este espacio abierto para el aprendizaje. Pero lo ideal es que las dudas que ustedes puedan tener las puedan compartir, pues en cualquier momento, porque ese es el propósito.
El siguiente propósito, un poco más específico, es el de desarrollar estrategias al analizar una tabla de presupuesto para lograr o mejorar un ahorro. Estamos en una de las actividades, estamos analizando o elaborando una tabla de presupuesto con el fin de identificar algunas áreas de oportunidad. Entonces, una vez que identifiquemos estas áreas de oportunidad, el siguiente paso es cómo lo voy a solucionar. A través de estrategias que nosotros vamos a implementar para lograr o mejorar el ahorro. Otro todo esto lo logramos a través de diferentes actividades. Comúnmente es un cuestionario en donde evaluamos el nivel de conocimientos que ustedes tienen respecto a los recursos de la plataforma. Y el siguiente es un ejercicio en el que vamos desarrollando paso a paso y con apoyo de las matemáticas un análisis de alguna situación financiera que nos preocupa o de la cual queremos lograr algún objetivo financiero. Entonces, este ejercicio nos ayuda para que nosotros identifiquemos el papel que tienen las matemáticas al analizar diferentes procesos sociales, en este caso específico, el de economía básica. En sí, el ejercicio, recuerden que son extractos de la realidad, ¿no? Cuando uno elabora un presupuesto, todavía implica un ejercicio un poco más profundo el hecho de saber de dónde voy a obtener algunos datos, ¿no? Lo podemos obtener de los estados de cuenta, de las facturas, de las notitas que nos van dejando por ahí en las diferentes tiendas en las que vamos adquiriendo o del recuerdo, de lo que nosotros nos vamos acordando que hemos gastado. Aunque lo ideal es que de todo siempre tengamos un comprobante. Pero si se dan cuenta, eso no lo hacemos aquí porque únicamente extraemos una parte de la realidad para que ustedes identifiquen cómo las matemáticas nos ayudan con estos procesos de economía básica. Entonces, también lo que se pretende es que ustedes reflexionen sobre las áreas de oportunidad para lograr los diferentes aprendizajes esperados. Y, por supuesto, lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Eh, si observamos este cuadro, habremos visto que hay un proceso social que se llama economía, con lo cual interactuamos ustedes o yo como partes o integrantes de una sociedad. ¿Y cómo interactuamos con la economía? Pues lo hacemos a través de las compras a crédito que nosotros realizamos, ¿no? Cuando vamos a determinada tienda o cuando tenemos una tarjeta de crédito, cuando efectuamos un préstamo a una institución bancaria, estamos interactuando con la economía a través del crédito o de los préstamos. Otro es a través de la inversión, ¿no? Me parece que es un tema que todavía le falta mucho. Sin embargo, el hecho de conocer lo que es una inversión nos acerca a reconocer que no basta únicamente con ahorrar, ¿no? Que hay que proteger ese ahorro que nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo y que lo debemos proteger a través de invertirlo en algún instrumento que nos dé un interés, que nos dé un rendimiento. Y lo importante es reconocer qué aspectos tengo que considerar que me ayuden a obtener un mejor rendimiento. Y ahora vamos a hablar acerca del ahorro. ¿Alguien sabe lo que es el ahorro? Mónica, Raúl, María. Buenas tardes, asesor. Habla Lourdes. Hola, De, Lourdes. de lo del ahorro vendría siendo, ya una vez que analizamos cuánto ganamos y cuánto gastamos, ahí se reflejará si tenemos un sobrante. Ese vendría siendo el ahorro que podemos destinar a, pues no sé, como a un plan para poder a futuro tener un poco más. Ah, muy bien, muy bien. Has mencionado algo importante. Vamos a ver qué nos comenta Raúl o Mónica. Pero muy bien, muchas gracias, Lourdes. Muy bien, el concepto muy bien. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, Hola, Mónica. ahorro es cuando guardamos un capital para emergencias o no sé, alguna oportunidad que se nos Ok. presente más adelante.
Muy bien. Estamos bien, muy bien. A ver, Raúl, muchas gracias, Mónica. Raúl dice que el ahorro es el saldo de nuestros ingresos y nuestros egresos. En efecto, Mónica menciona algo muy importante también, que es guardar, ¿no? Lo que guardamos para casos de emergencia. Ahora, lo importante de este concepto de guardar es saber cuánto vamos a guardar. Recuerden que estamos en un módulo en el que estamos calculando, midiendo. Entonces, ¿cuánto vamos a guardar? Esa es la pregunta. Y como dijo María y como dijo Raúl, pues la diferencia entre nuestro ingreso y nuestro egreso, eso es lo que podemos guardar. Imagínense que yo diga, voy a destinar un 10% de mi ingreso para ahorro. Muy bien, pero ya hiciste un análisis de tus egresos, sí puedes cumplir con ese 10%, no te va a afectar. Entonces, no únicamente se trata de mencionar que vamos a guardar, sino de saber cuánto vamos a guardar, hasta cuánto podemos guardar, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple que yo espero que nos ayude a ilustrar mejor esta cantidad. Imagínense, tengo un ingreso de 10,000 y tengo gastos por 11,000. Muy bien. Fíjense, yo con este análisis quiero ahorrar el 10% de mi ingreso. ¿Qué opinan ustedes? No se podría porque tenemos más gastos que ingresos. Porque tendría más gastos que ingresos. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Se puede o no se puede? Yo tendría que ahorrar, si quiero ahorrar el 10%, tendría que destinar de esos 10,000 pesos, 1,000 pesos. ¿Ustedes creen? Ya dijo Lourdes, me parece, que no se puede. No sé qué piensa Raúl, qué piensa Mónica. Dice Raúl que no se puede. Mónica, no sé, ¿tú qué dices? Bueno, si los ingresos son de 10,000 y quiere ahorrar el 10%, sí se puede. Sí se puede. Muy bien. Ah, no, no, no es cierto. Desafor- No, disculpe, no, porque ya estoy viendo los gastos superan a los ingresos. No, no se podría, eh, pero a menos que eh, haga modificaciones en sus gastos. en sus gastos o que incremente sus ingresos, porque recuerden que es una fórmula matemática, ingreso menos gastos me da mi déficit. Entonces, tengo dos opciones para moverle aquí, ¿no es cierto? Una, la que dijo Mónica, tengo que moverle acá. Y la otra, La otra sería invertir, digamos, bueno, no, es que tendríamos que partir primero de saber qué gasto podría yo reducir y ver si puedo yo tratar de ahorrar lo que pienso, pero en sí el origen vendría siendo analizar nuestros gastos. esa es una opción sin lugar a dudas, pero también está esta, la de incrementar nuestros ingresos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me consiga por ahí un trabajito extra, que ustedes saben que pues, muchas veces hay quienes trabajamos en 2 o 3 lugares y no por gusto, sino porque tenemos que buscar un equilibrio en nuestras finanzas, ¿no es cierto? Entonces, a veces no podemos bajar el gasto porque ya bajamos o ya estamos gastando lo elemental que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, la siguiente es los ingresos. Pero en esencia tienen toda la razón. Lo primero que debemos hacer es el gasto, fijarnos en el gasto, porque muchas veces por ahí es donde están las áreas de mejora. En el gasto no se trata de ganar más, sino se trata de gastar mejor, ¿no? Y esto tiene una implicación, hay que hacer un análisis. Aquí pues le moví fácilmente y le muevo fácilmente y puedo lograr obtener un ahorro, pero hay todo un proceso que debemos seguir. Entonces, en efecto, si nos damos cuenta, el ahorro es la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos, siempre y cuando nuestros ingresos sean mayor.
Si sucede lo contrario, ahí, tenemos un déficit. Un déficit, ¿no? Es decir, estamos gastando más, no hay forma que podamos ahorrar. Inclusive si nosotros destinamos una parte o un porcentaje de nuestros ingresos, aún así no pudiésemos porque lo único que haríamos es incrementar este déficit. Porque ahora, en lugar de tendría 9,000 de ingreso y 1,000 de lo que quiero ahorrar, es decir, son 1,000 pesos que estarían destinados al ahorro. Eso le quitaría una parte importante de mi ingreso que voy a destinar al gasto. Es decir, voy incrementando el problema, ¿no? Entonces no se trata de únicamente destinar una parte de nuestro ingreso, porque lo importante es saber si yo puedo destinar esa parte de mi ingreso. No sé si quedó claro, ¿no? Pero en sí, el ahorro es la diferencia entre mi ingreso y mi gasto, ¿no? Esa parte es importante saberla. Ahora bien, vamos a tratar de trabajar con este aprendizaje, el de propone conclusiones o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación financiera, para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Parece un aprendizaje esperado muy largo. Sin embargo, si lo analizamos, dice aquí que hay que proponer conclusiones. Por ejemplo, aquí, ¿qué conclusión puedo obtener de este resultado que tengo, supongamos, de una hoja de presupuesto? Este lo voy a eliminar. ¿A qué conclusiones podemos llegar viendo esas cifras? Que sí podemos ahorrar el 10%, profesor, pero yo considero que el ahorro a veces es subjetivo. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos gastos mes con mes. A veces salen otro tipo de gastos que no esperábamos y aunque quisiéramos guardar cierta cantidad que teníamos ya planeada, a veces no se puede. Y yo creo que una estrategia sería que cuando no tengamos tantos gastos, guardar un poco más de lo que se tiene planeado. Sin lugar a dudas, coincido totalmente contigo. Hay ocasiones y precisamente por eso es la importancia de ahorrar, ¿no? Porque de repente puede surgir un imprevisto y ¿de dónde? ¿No? Pues tenemos que echar mano de todo ese ahorro que hemos logrado cuando no teníamos ese gasto, ¿no? Y ese es el valor del ahorro que nos permite lograr algunos objetivos financieros o atender algunas emergencias que, pues por supuesto, no sabemos que van a llegar y de repente llegan, pero afortunadamente estamos preparados con algo o con todo lo que nos están pidiendo en ese momento, ¿no? Esa es la importancia. Tienes mucha razón. Hay momentos en los que podemos ahorrar más, vamos a ahorrar más. Hay momentos en los que podemos ahorrar menos, pues ahorramos únicamente lo que podamos, pero hay que mantener esa constancia, ¿no? Y para hacer esto es siempre estar monitoreando nuestros gastos, elaborando una hoja de presupuesto de preferencia, ¿no? Para ver hoy cómo nos fue, el siguiente mes cómo nos fue y el siguiente mes cómo nos fue. Es decir, es algo que debemos hacer constantemente para identificar precisamente el momento en el que podemos ahorrar más o en el que podemos ahorrar un poco menos, ¿no? Pero entonces, aquí podemos concluir que sí podemos ahorrar, en efecto. También podemos concluir que nuestro ahorro es de 1,000 pesos. Podemos concluir que tenemos más ingreso que gasto, ¿no? O sea, son conclusiones a las que vamos llegando viendo este resultado de nuestras operaciones, ¿no? Ahora, una vez que vemos esto, supongamos que tenemos otro escenario. Ahora, ¿qué podemos concluir aquí? Que estamos gastando más de lo que percibimos. Exactamente, que estamos gastando más de lo que percibimos o que tenemos un déficit de 1,000 pesos, ¿no? Es decir, estamos gastando 1,000 pesos más de lo que estamos recibiendo en ingreso. Eso significa que tenemos un problema, ¿no? Que tenemos una situación económica que no es muy buena. Entonces, esto se trata, proponer conclusiones. Aquí estamos proponiendo algunas conclusiones
Y a través de esas conclusiones es que nosotros vamos a diseñar algunas estrategias analizando esta situación. Bueno, esta no, un poco más específica otra, pero de eso se trata el aprendizaje esperado, que nosotros sepamos qué significan estos resultados y cómo los podemos mejorar. Entonces, les voy a compartir este cuestionario. Ok, aquí está. Vamos a esperar a que se conecten. Muy bien, Lourdes, ya que ojalá y los demás también nos puedan acompañar. La primera pregunta, ¿para qué sirve un presupuesto entonces? Medir el ahorro o el déficit. Saber cuánto pagar por un crédito, ya me ganaron. Pero en efecto, un presupuesto sirve para medir el ahorro o déficit. Ahora, no hay que, recuerden que hay muchas palabras que suenan igual, pero significan diferente. En el caso del presupuesto, el presupuesto es una herramienta financiera que nos ayuda a identificar cuánto tenemos de ahorro o cuánto tenemos de déficit. También la palabra presupuesto sirve para identificar o hacer una especie de solicitud de cuánto nos costaría un determinado servicio, una determinada cantidad de productos o bienes, ¿no? Eso es un presupuesto cuando va el electricista a la casa y le decimos cuánto va a ser el presupuesto, ¿no? Y el electricista nos dice mano de obra, materiales y nos saca la cantidad que nosotros vamos a pagarle, ¿no? Sin embargo, no hay que confundirlo. En ese caso, es una herramienta financiera el presupuesto, ¿no? Y nos enfocamos en eso, en esa herramienta financiera que se llama presupuesto financiero. La segunda pregunta, Osvaldo compra todos los días unas galletas y un café. Esto es un ejemplo de déficit, alimentación no saludable o gasto hormiga. Bueno, en efecto que no es una alimentación no saludable, pero recuerden que estamos hablando acerca de temas financieros. Y entiendo que sí, nos podemos ir por esa parte, pero son temas financieros. Entonces, el hecho de comprar todos los días unas galletas y un café, además de que, pues, si es una alimentación no muy saludable, también significa que estamos gastando en algunos productos o en algunos servicios que, aunque son muy pequeños, como son constantes, llegan a representar un monto significativo. Y precisamente ese tipo de aspectos son los que hay que localizar cuando hagamos un presupuesto. Cuando hagamos el análisis de nuestro presupuesto, hay que localizar este tipo de gastos que realmente no tienen ningún beneficio porque, como alguien dijo aquí, pues no es muy saludable que todos los días te comes una galleta. A lo mejor el café sí, depende, pero independientemente de esto, es un gasto que a la postre te puede perjudicar en cuanto a que puedas obtener un ahorro, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en ese tema en el que estamos hablando acerca de un tema de economía, tema financiero, ¿no? Entonces, en este caso sería un gasto hormiga. Ese tipo de gastos como las hormigas, que son poquitas, pero una es muy pequeñita, pero cuando son muchas, ya representan un problema importante. El recibo de luz de Ana es de 3,000. Ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuartos vacíos y moderará el uso del aire acondicionado. Esto es un ejemplo de ahorro, estrategia o inversión. Muy bien, una especie de estrategia. Este es un ejemplo de estrategia. ¿Por qué es una estrategia? Las estrategias son aquellas acciones que nosotros vamos a implementar para lograr un objetivo, ¿no? En este caso,
Ella quiere reducir de los 3,000 que le llega a su consumo de luz un 30%. Ella ya tiene ese objetivo, pero además, para lograr ese objetivo, decide que apagará las luces de los cuartos vacíos y va a moderar el uso del aire acondicionado. Es decir, va acompañado de ciertas acciones que ella espera le ayuden a reducir su recibo de luz en un 30%. Entonces, esa es una estrategia. Cuando tomamos acciones y las podemos medir para lograr un resultado. Por ejemplo, si ustedes sacan un 5 en alguna actividad y quieren llegar a 8, tienen que diseñar algunas estrategias, ¿no? Tienen que saber qué es lo que van a hacer para poder pasar de 5 a 8 al menos en su calificación. A lo mejor van a incrementar su tiempo de lectura de 1 hora a 2. A lo mejor van a elaborar un borrador antes de subir la actividad en donde van a repasar todos los puntos importantes, van a practicar más, es decir, van diseñando acciones para lograr el objetivo que ustedes quieren. La cuarta pregunta. Andrea quiere ahorrar 30,000 para comprarse una moto. Esto es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. Es un ejemplo de meta. ¿Ven? Andrea quiere ahorrar 30,000 pesos para comprarse una moto. Es todavía una meta. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer Andrea para saber si puede comprarse esa moto o en cuánto tiempo puede comprar esa moto? ¿O cuánto tiempo tiene que ahorrar para comprarse esa moto? ¿Qué es lo que tendría que hacer Andrea? Primero, Revisar sus finanzas, muy bien. ver cuánto es ¿Qué lo que... cosas? Ajá. No, adelante, profesor, adelante, adelante. No, 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 es que te iba a preguntar, ok, revisar sus finanzas, pero ¿qué aspectos? Ver cuánto son cuánto es lo que ella puede guardar para ver en cuánto tiempo puede llevar a cabo esa meta. ¿Y cómo sabe o cómo puede ella saber cuánto puede guardar? Pues revisando sus gastos, ver cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que gana. Muy bien, bien, cómo vamos pasando de un punto, si lo vamos deshilando un poquito más, ya nos da un panorama más amplio de cómo lo podemos lograr. Entonces, eh, ahí es muy importante que no únicamente, o que tratemos de ampliar lo que nosotros estamos comentando, ¿no? Que vayamos un poco más a profundidad. Pero muy bien, en efecto, de que Andrea quiera, ponga esa meta o ese objetivo de ahorrar 30,000, tiene que hacer un análisis de sus gastos para saber en cuánto tiempo ella puede comprarse esa moto o hasta cuánto puede ahorrar para comprarse su moto, ¿no? Es un ejemplo de meta. Ella tiene esa meta y cómo la va a lograr a través del ahorro. Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 pesos de ingreso y 6,500 pesos de egreso. El resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o un déficit de 1,000. Muy bien, es un déficit porque ella obtiene un ingreso de 5,500 y un ingreso de 5,500 y un egreso de 6,500, es decir, le faltan 1,000 pesos para que sus ingresos sean iguales a sus egresos. Es decir, ella tiene un déficit de 1,000 pesos. Entonces, si vimos la importancia, no únicamente, sí, cierto, el ahorro es importante, pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Qué debemos analizar para saber si tenemos un ahorro o un déficit? ¿Qué es un ahorro? ¿Qué es un déficit? Es todo un proceso que debemos llevar a cabo para poder lograr nuestros objetivos financieros.
Pues muchas felicidades a todos en general. Recuerden que otro aspecto importante es el hecho de que si nosotros identificamos que algunas respuestas no nos quedó del todo muy clara, regresemos a los recursos. Todo lo que vimos acá es tomado de los recursos de la semana. Entonces, muy probablemente el hecho de volver a leer, o darle una lectura un poco más profunda, un poco más dedicada a alguno de los recursos en el tema particularmente que nosotros identificamos que no lo dominamos del todo bien, puede ayudarnos a comprender mejor. Entonces, resumiendo, ¿qué es un ahorro? Es la diferencia entre el total de de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Puede ser un ahorro, pero también puede ser un déficit. Yo les sugiero que revisen el cuaderno de prácticas de la semana número 2. Ahí van a encontrar lo referente a este tema del ahorro. Podemos usarlo para lograr objetivos financieros, como el caso de Andrea que se quiere comprar una moto. Pues ella puede decidir, bueno, yo compro la moto en este momento, tengo mi tarjeta de crédito, la voy a planchar, como se decía antes, ¿no? ¿Ustedes creen que esta decisión es correcta? No, no sería correcto porque al final de cuentas no pagaría nada más el costo de la moto, sino intereses. Y no sabe si tiene un ahorro o no lo tiene, ¿no es cierto? O sea, no sabe si va a poder pagar la mensualidad o la tarjeta de crédito. No lo sabe, sería un error pasar una tarjeta de crédito sin antes saber si la va a poder pagar. Y como bien dices, además del costo de la moto, los intereses por el uso de la tarjeta de crédito. Muy bien, entonces ya ven que es importante antes de tomar una decisión que estas no sean por impulso, que no sean solo por el que, bueno, yo veo cómo le hago y vámonos, sino que sean basadas en resultados de un análisis financiero que hagamos, que nosotros aprendamos a hacer, que nosotros identifiquemos dónde lo podemos conocer para tomar una decisión, porque cuando se trata de dinero, pues realmente son temas muy complicados, ¿no? Pues una mala administración nos puede inclusive traer temas legales. Bueno, y es necesario revisar nuestro presupuesto con frecuencia para emplear estrategias que mejoren nuestro ahorro. Hace un ratito lo decía Mónica, ¿no? Puede ser que en algún mes me vaya mal, pero ¿cómo sé que ese mes me fue mal? Pues porque estoy revisando, estoy elaborando mi presupuesto de ese mes y el siguiente mes vuelvo a elaborar uno para saber entonces este mes cómo me fue. Y así en cada uno de los meses para poder identificar cuánto puedo ahorrar en cada uno de los meses. En aquellos meses en los que puedo ahorrar más, destinarle más al ahorro. Y en aquellos que pueda ahorrar menos, aunque sea menos, pero lo importante es ahorrar, ¿no? Y probablemente en algún momento en el que yo necesito hacer uso de algo de los ahorros que tengo, pues precisamente para eso están, ¿no? Para que los use cuando verdaderamente tenga alguna emergencia o quiera cumplir algún objetivo, ¿no? Por ahí quizás ya la casa necesite una pintadita o necesite un pisito nuevo, cosas que se van presentando que precisamente es en ese momento en el que sabemos que tenemos el ahorro y que lo podemos lograr. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Nosotros vimos esta fórmula matemática que es muy simple, aparentemente es una fórmula muy sencilla. Ingreso menos gastos, bueno, es realmente menos egreso. La diferencia es ahorro o déficit, ¿no? Dependiendo. Parece muy simple. Ahora vamos a tratar de extenderlo un poquito más, ¿no? Para que nosotros veamos cómo vamos a hacer este tipo de análisis. Tenemos tres tablitas, una de ingreso, una de gastos y esta última en color rojo, que es la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Al final de cuentas, es un modelo parecido a este, nada más que más detallado, en donde ya voy a poner concepto por concepto mis ingresos y mis gastos. Por ejemplo, aquí me, me dice, bueno, no es puesto, ok.
Dice, Estela quiere saber en cuánto tiempo puede ahorrar 23,000 pesos para ir al dentista, por lo que decide elaborar un presupuesto. Muy bien, antes de saber, elabora un presupuesto y cuenta con la siguiente información. Entonces ella, pues, así en términos didácticos, les proporciona esta información. El sueldo son 600 pesos diarios. Vamos a considerar que todos los meses tienen 30 días. Entonces, ¿cuánto sería 600 pesos diarios por el mes de enero? En Excel, facilísimo, fíjense. 30 días por 600. Creo que no. Bueno, ok. Ahora, ella tiene una caja de ahorro de 7,000 pesos en julio. Es decir, vamos a ir hasta julio, que es donde ella recibe ese ingreso, y lo colocamos aquí. Y ella también tiene un aguinaldo de 15 días. Entonces, en diciembre, que es cuando comúnmente recibimos el aguinaldo, 15 días, ¿por cuánto? Por 600 diarios. Por 600, ¿no es cierto? Entonces, ella tiene un ingreso extraordinario en diciembre y en julio. Y en todos los demás meses, conforme al criterio que estamos colocando de que todos los meses tienen 30 días, pues recibirá de enero a diciembre 18,000 pesos, ¿no? Entonces, ella de ingresos tiene 18,000 pesos. Ahora viene la otra parte. Vamos a identificar nuestros gastos. Ella dice que paga 300 pesos mensuales de agua. Es decir, aquí vamos a colocar 300 pesos. Y también dice que paga 5,000 pesos bimestrales de luz. ¿Cuánto vamos a colocar en enero? A ver, 2.500, ¿por qué? porque se divide, son bimestrales, entonces se divide entre dos, el costo Muy total. bien. ¿Ven? 5,000 entre 2. Recargas de teléfono, 500 pesos al mes. Teléfono y cable, 600 pesos mensuales. Pues ahí no hay ningún problema. Alimentos, 1,200 pesos semanales. ¿Cuánto vamos a colocar aquí? 1.200 por 4. 1,200. Creo que sí, aquí me excedí con un 0. 1,200 por 4. ¿Será que existe otra forma de colocar aquí o de convertir algo semanal a mensual? Que multiplicarlo por 4. Pues poner ya la cantidad directamente ya multiplicada por los cuatro semanas. Pero me refiero ¿cómo decirlo? Otra forma de convertir estos 1,200 pesos por 4 está bien, ¿no? ¿Por qué lo multiplicamos por 4? A ver. Porque es por semana y estamos haciendo bueno, el análisis mensual, entonces se tiene que multiplicar por las 4 semanas que tiene el mes. Muy bien, pero ahora yo les voy a proponer o les voy a mostrar. Imagínense que 1,200 cada cuándo es. Cada semana, ¿no? ¿Y Semanal, cuántos días Semanal. tiene una semana? 7. 7, ¿no? ¿Y cuántos días dijimos que trae cada mes? 30. Cualquiera de las dos formas, para efectos didácticos, es correcta, ¿no? Lo importante es identificar que es cierto, lo semanal hay que convertirlo a mensual, ¿no? Y existen varios procedimientos. Me parece que en un espacio abierto anterior nos preguntábamos cómo calculan los bancos el interés y es por día. Entonces, más o menos así es, porque si se dan cuenta, sí hay una diferencia significativa cuando lo multiplicamos
Aquí lo voy a colocar 1200 por 4, que cuando lo calculamos por días, ¿no? Es como que un poco más preciso calcularlo por días, más exacto, podríamos decir, o es razonablemente más correcto. Eh, Sin embargo, cualquiera de las dos formas para efectos didácticos es correcto. Lo único que me interesa es que ustedes identifiquen que sí hay que hacer conversiones cuando se trata de periodos diferentes, porque la tabla es mensual y el periodo que tenemos aquí puede ser diferente, pero hay que convertirlo, esa cantidad, a lo que correspondería por un mes. Pero en términos generales, nada más quiero que vean la diferencia, que hacerlo por días nos da una cantidad un poco más exacta. De diversión, 3,000 pesos quincenal. Pues si lo multiplicamos por 2, tendríamos lo que es un mes, ¿no? Aunque también pudiéramos utilizar el criterio que utilizamos aquí. Lo mismo acá. Y 100 pesos de transporte. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, vamos a tomar en consideración que todos estos gastos son los mismos que tienen los diferentes meses. ¿Ven? Ya elaboramos nuestro presupuesto. Sin embargo, los cálculos son importantes, pero el aprendizaje esperado, ¿qué dice? Que no Vamos a podría proponer. ahorrar para, Sí, 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 adelante, adelante. que no podría ahorrar para la motocicleta porque tiene un déficit mayor de lo que ella genera y ya. A ver. Muy Perdón, bien. para el Ella, dentista. No, no podría. al dentista, exactamente, ella tiene un déficit. Es decir, ¿en cuánto tiempo puede comprar su moto? En ninguno. No puede porque en este momento sus finanzas no se lo permiten. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque lo analizamos con apoyo de una herramienta financiera llamada hoja de presupuesto o presupuesto financiero. Es decir, identificamos sus ingresos, sus gastos y a través de la diferencia de estos dos conceptos determinamos que no puede con esos gastos que ella tiene. ¿Será que podemos mejorar este resultado? ¿Será que lo podemos revertir de alguna forma? Sí se podría, Por porque ejemplo, tiene ciertos gastos que digamos que podría ella suprimir, como lo que vimos ahorita en el cuestionario, que vendrían siendo los gastos hormiga, o sea, las botanas y demás. Ándale, muy bien, ¿ven? ¿Cómo ver, cómo analizar estos datos? Sí nos ayudan a identificar en cuáles aspectos podemos mejorar. Por ejemplo, ahorita lo dijo Lourdes. Pues si identificamos primeramente los gastos hormigas, oye, ¿cómo que café, botanas y demás? 6,000 pesos, ¿no? Aquí estamos exagerando, obviamente, ¿no? Para que nosotros identifiquemos que muchas veces estos gastos parecen pequeños. Imagínense, 6,000 pesos. Son alrededor de 200 pesos diario. Que pues muchas veces, pues bueno, parecería que no es tanto, ¿no? Pero sí, más que por el importe, por la constancia con que los hacemos, se vuelven algo importante, se vuelven económicamente importantes, ¿no? 6,000 pesos, pues ya es algo representativo. Imagínense, si solo elimináramos esto, ahora lo eliminamos, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar este hábito? A mí me gusta el café, por ejemplo. ¿Qué pudiésemos hacer? A lo mejor vamos a dejarle aquí unos. ¿Qué pudiéramos hacer? Sí, cierto, vamos a eliminarlos, pero ¿qué vamos a hacer para sustituirlo? Tal vez incluir el café en la despensa y poderlo hacer desde casa y evitarnos ir, digamos que como que a la cafetería, Starbucks, ¿no? Para comprar esas cosas. Ándale, muy bien. Tal vez hacerlo en nuestra casa, ¿no? A lo mejor me compro un paquetito de café y lo hago yo mismo y ese es el que me llevo a la oficina o al trabajo o a donde yo vaya. Entonces, muy bien, a lo mejor eso represente que ahora voy a desembolsar únicamente de los 6,200 pesos.
Pero fíjense cómo ya va disminuyendo, cómo ese gasto era importante en mi total de gastos y que al modificarlo o al disminuirlo, automáticamente mi ahorro puede mejorar. Ahora, ¿qué otra cosa podemos por ahí detectar? El gasto por diversión. Por diversión, muy bien. Oye, pues, ¿qué tanto te diviertes? Y además te están doliendo las muelas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un sacrificio. Entonces, pues diviértete, pero bájale al nivel, a la erogación que haces, ya sea por cualquier tipo de diversión, por ir al cine, por ir a esto. Y no es que estén prohibidos, simple y sencillamente que en este momento tenemos un objetivo, queremos lograr algo. Y pues cuando queremos lograr algo, no podemos tener todo económicamente, ¿no? Porque sabemos que el dinero, esta parte cambia muy poquito, ¿no es cierto? Asesor, es que le duelen las muelas por comer tanta botana. Oye, sí, ciertamente. Fíjense, hasta esto le puede ayudar. Muchos de esos gastos, ciertamente, al final de cuentas también repercuten en nuestra salud y luego se convierten en un problema también económico mucho más fuerte, como ya lo vimos, ¿no? De tanto comer botana, ahora ya me duelen las muelas. Si no hubiese comido tanta botana, no tendría ese inconveniente, pero muy bien. Y no es que esté prohibido, ¿no? Nuevamente, simplemente que en este momento tenemos un objetivo y vamos a tener, y para conseguirlo, pues necesitamos identificar aquellos aspectos en los que podemos mejorar. Esto, ¿ustedes creen que los ingresos se mueven conforme se mueven los gastos? Es decir, no importa los gastos No, que yo tenga, ¿se van a mover mis ingresos? No, ¿verdad? Lo único que pocas veces se mueve son los ingresos. Muy poco se mueve. Entonces tengo que ajustarme a esto. Diversión, pues sí, y a lo mejor me voy a divertir 1500. Voy a hacer algunos cambios. Necesitaría analizar un poquito más en qué me divierto para poder determinar qué voy a hacer ahora y cuánto voy a gastar, ¿no? Pero a lo mejor ya hice el análisis y ya dije, pues voy a reducir 4500 pesos. Y fíjense cómo inmediatamente se logra un mejor ahorro. Con esos dos conceptos que estaban impidiendo que yo obtenga un ahorro o un déficit. Probablemente eran gastitos. Hay quienes, pues desafortunadamente, nos dejamos llevar por esta pandemia de las cosas por streaming y tenemos HBO y tenemos Pix y tenemos otro tipo de todos los canales de streaming que podamos tener, todas las aplicaciones las tenemos. Y cada una de esas, pues cuesta 200, 300 pesos, que si sumamos las 7, ya hacen 1000, 2000 pesitos ahí. ¿O no es cierto? También tenemos los de música y también tenemos los de videojuegos. Y ya se vuelve algo importante en este mundo de la diversión y del streaming. No quiere decir que estén prohibidos, simple y sencillamente que en este momento ese gasto está repercutiendo en mi ahorro. Como alguien dijo, me parece que Mónica dijo, es cierto, todos tenemos diferentes gastos y en diferentes momentos, es cierto. A lo mejor yo el celular es mi medio de trabajo, es por el cual me conecto a Prepa en línea y no puedo bajarle el monto, ¿no? Porque es lo que me ayuda. Pues sí, ahí sí, ustedes tienen una necesidad en este momento. Pero habrá quien diga, no, pues yo el teléfono celular ni lo utilizo, no me sirve para nada. Puedo disminuirle a este margen. Habrá quien diga, no, pues es que el transporte, yo me muevo, no puedo moverme de otra forma, porque alguien dirá, yo me puedo mover en bicicleta y disminuirle acá. Pero hay ciudades en donde andar en bicicleta es prácticamente un deporte de alto riesgo. O, por ejemplo, aquí en la zona del Caribe, que andar al mediodía en bicicleta es terrible, ¿no? Por el sol tan tremendo y el calor tan agobiante que hace. Entonces no es algo así que digamos se haría todos los días, porque sí sería algo que no,
ocasionaría tal vez un daño a la salud, ¿no? Una insolación o algo por el estilo, porque sí es muy intenso. Sin embargo, hay que conocer el proceso, ¿no? Analizar, identificar qué tanto me beneficia esto que voy a cambiar. En este caso, pues obviamente yo creo que café y botanas no hay ningún problema. La diversión, pues no es malo divertirse, pero en este momento tengo una prioridad y voy a disminuirle, ¿no? Además que en efecto hay muchas cosas en las que gasto que no son tan benéficas para mis finanzas. Entonces, al final de cuentas, bueno, en este ejercicio didáctico, ella sí puede ahorrar en ese año lo que necesita para ir al dentista, tal vez en menos tiempo. ¿Ven? En 6 meses ella puede ahorrar precisamente. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran aclarar? A lo mejor, aquí dice algo, Raúl, que sí, a lo mejor buscar otro ingreso. Y a veces que ya redujimos, que ya no tenemos margen para reducir, pues ahí sí, al siguiente, tratar de tener un ingreso, otro ingreso, ¿no? Por eso muchas veces la gente sale a vender, sale a hacer otro tipo de actividades en sus ratos libres, porque realmente ya estamos eh, con lo mínimo de gastos y todavía así no nos da. Sin embargo, sí es importante considerar que lo primero que hay que revisar son los gastos. Raúl dice que ninguna duda. No sé si María o Mónica tengan alguna duda. Recuerden que lo importante es ver el proceso, que existe esta herramienta financiera y que en ella, aplicada a las matemáticas, pueda ayudarnos a determinar la situación financiera en la que nos encontramos. No únicamente es calcular por calcular, sino hay que saber analizar esos resultados para poder encontrar diferentes conclusiones a lo que está sucediendo y derivado de esas conclusiones poder diseñar estrategias que me ayuden a conseguir mi objetivo financiero. No, asesor, no tengo dudas, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Ningún asesor, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya si no hay dudas, entonces nos pasamos a despedir. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el siguiente miércoles por esos espacios abiertos para el aprendizaje y les invito a entregar sus actividades, de preferencia antes del día domingo, máximo el día sábado, que ya la tengan en plataforma para evitar cualquier inconveniente que pueda surgir. Ya ven que los días domingos pues, puede pasar cualquier situación y evitar con ello que entreguemos nuestra actividad. Entonces, que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Mucho éxito. Gracias, hasta luego, bye. Igualmente, mucho éxito a todos.